Kaoma es un grupo musical popular creado en Francia. Consistía en personas negras de varios estados latinoamericanos. El papel de líder y productor fue asumido por un teclista llamado Jin, y Loalba Brad se convirtió en solista. Increíblemente rápido, el trabajo de este equipo comenzó a gozar de una popularidad increíble. Esto es especialmente cierto para el famoso éxito con el nombre de Lambada. El videoclip, donde los encantadores niños de 10 años realizan armoniosamente un baile incendiario, ha ganado millones de visitas. Esto fue lo que ayudó a la solista Loalba a hacerse famosa en todo el planeta. El éxito encabezó instantáneamente todas las listas. Esta composición también llegó a la CEI. Muchos, después de escuchar la canción y ver el vídeo, intentaron repetir los legendarios movimientos. Morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, dançando lambada lá, dançando lambada, dançando lambada. Desde pequeña, Loalba Brad se interesó por la música. Sus padres eran personas del ámbito musical. Su padre era director de orquesta y su madre era pianista profesional. Desde pequeña le inculcaron a su hija el amor por la música y por tocar instrumentos musicales. Ya a los 4 años, Loalba dominaba magistralmente el piano, y a los 13 años empezó a cantar. Inicialmente, la niña fue invitada a actuar en un club nocturno en Río de Janeiro. Allí entretuvo al público local con motivos incendiarios, pero esto duró poco. Después de todo, los Bravos alguna vez atrajeron a los artistas brasileños Gilberto y Caetana Veloso. Después de la actuación, le ofrecieron una grabación conjunta de canciones. Loalba estuvo de acuerdo. En 1985, la niña se mudó a la capital de Francia y actuó aquí con el espectáculo del autor Brésil en Fête, que fue un gran éxito. En 1989, la carrera del intérprete despegó. Se convirtió en la solista del grupo musical Kaoma, y unos meses después se grabó la misma canción, Lambada, que se convirtió en uno de los éxitos más famosos en muchos países. El estreno tuvo lugar en la televisión de Francia, y un día después, Europa se enteró de esta composición. Han pasado menos de 7 días y la canción ya se envió a los Estados Unidos. Allí, el grupo firmó contratos multimillonarios con empresas locales. El legendario sencillo fue lanzado con una circulación de 25 millones de copias. Pero en Japón, este grupo y su canción fueron inicialmente prohibidos. Pero pasó el tiempo, y Lambada también capturó la Tierra del Sol naciente. Esta moda también llegó a la Unión Soviética. La danza legendaria incluso se estudió en las escuelas soviéticas. También puedes recordar a la liebre de la caricatura, bueno, espera un minuto. También interpretando la canción, Lambada. Además, el texto de esta canción, o más bien su traducción, se publicó en el periódico Pionerskaya Pravda. Pero junto con el éxito, hubo algunas dificultades. Así, tras la presentación de la composición, Lambada, la agrupación musical comenzó a ser acusada de plagio. Supuestamente, su creación fue una versión de la canción Chorando Se Foi de la cantante brasileña Márcia Ferreira en 1986, incluso hubo un juicio durante el cual se encontró que el grupo Kaoma era la parte culpable, y los miembros del equipo tuvieron que pagar una compensación digna. Mientras formaba parte de Kaoma, Loalba hizo 3 discos. Luego decidió comenzar una carrera en solitario, presentó una cantidad similar de álbumes, el último fue lanzado en 2011. Interpretó sus propias canciones en portugués, español, francés e inglés. Todos ellos fueron bastante buenos, pero la composición, Lambada, fue la mejor y más popular creación. Además de grabar discos, el intérprete realizó giras regulares con conciertos en varios países europeos. También dirigió su propio negocio hotelero, abriendo varios hoteles.
El 19 de enero de 2017 aparecieron titulares aterradores en las portadas de muchas publicaciones: Lo Alba Braz ha muerto. El cadáver del intérprete fue encontrado en un automóvil totalmente calcinado estacionado en una zona residencial de la ciudad de Saquarema. La investigación casi de inmediato logró determinar que no se trató de un accidente, sino de un crimen planeado. La Olva fue asesinada en el momento del robo del hotel, del cual era propietaria. Al principio, los delincuentes solo iban a robar el hotel, pero cuando la dueña se resistió, la golpearon con palos. Luego subieron el cuerpo de la mujer a un auto, lo llevaron a las afueras de la ciudad y lo quemaron para tapar las huellas del crimen. Según los medios, en el momento del incendio provocado, el famoso artista aún estaba vivo. El crimen fue rápidamente investigado. Pronto lograron detener a los asesinos de Lo Alba Braz. Al final resultó que uno de los intrusos era un ex empleado de este hotel, quien fue despedido por no cumplir con sus deberes. Según la primera versión, la idea del asesinato le pertenece por el bien de la venganza.